Padre bendito, te queremos dar muchas gracias porque tú tienes, como ya lo decía Jesús hace un rato, todo bajo tu control y todo lo que hacemos y todo lo que pasa y todo lo que va a pasar en el futuro está siempre en tu plan. Y así como tú has mostrado en la Biblia muchos personajes, seguro tienes preparado para nosotros un plan y una misión y algo que hacer. Te pedimos, Padre, que el estudio de hoy sea útil para que nosotros podamos entender una enseñanza que es muy importante, entender cómo la podemos usar para precisamente dar a conocer a otros la buena nueva del plan que tú tienes para su salvación y que esto sea, el estudio de hoy sea impulso y ánimo para pues saber que en tu soberanía tú también estás poniéndonos a nosotros en un papel importante para desarrollar ese plan que tú tienes, ¿no? Y que nosotros tenemos que ser vehículo para que ello ocurra, ¿no? Usa esta predicación para ese propósito. También, Padre, te pedimos porque la gente que esté viéndolo a distancia y quienes lo vayan a ver en el futuro, lo puedan entender, sea útil para que lo utilicen de esta manera y que se vaya siempre cumpliendo tu voluntad, Padre. Te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, el estudio de hoy se titula La estrella y los magos de Oriente. Es un estudio, podríamos decir, de corte navideño, ¿no? Pero que nos va a ayudar a resolver una duda que pudiera haber, ¿no? Y esta duda o esta pregunta con la que vamos a resolver a través del estudio de hoy es, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿No? Entonces, algo que preguntaron estos hombres sabios que sabemos que la tradición les llama los reyes magos, ¿no? Pero que llegaron a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos? Y es una pregunta que tú te tienes que hacer, es una pregunta que hay que hacernos. ¿Dónde en tu vida está el rey del universo? ¿Sí? ¿Dónde en tu vida está Jesús? ¿En qué lugar de tu vida está Él? ¿No? Entonces, bueno, para ello vamos a ir a Mateo, el capítulo 2, versículos 1 al 12. ¿Sí? Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Y lo voy a leer y después, si les parece bien, hacemos la dinámica de ir leyendo los versículos que vamos a utilizar en el estudio. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo y la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a ver en el estudio de hoy es lecciones muy importantes de unos personajes y de un cuerpo celeste.
¿sí? ¿Qué podemos aprender nosotros hoy en día de la estrella, esta que aparece y que siguen estos señores, y de los magos de Oriente, ¿no? Así señalados como simplemente magos, ¿no? Y lo que vamos a descubrir es que la soberanía de Dios está actuando en ellos, ¿no? En la estrella por un lado y en los magos. Y de los magos vamos a ver actitudes que son importantes para nosotros, porque son las actitudes que debería tener un cristiano ante la gran noticia de la venida de Cristo, ¿sí? Del que Cristo pues, está aquí, ¿no? Y eso nos va a ayudar a resolver la pregunta inicial. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Sí? Entonces, bueno, lo que vemos aquí es que hay anuncio del nacimiento de Jesús, ¿no? De este pasaje. Sabemos también que además hay huestes celestiales que estaban anunciando esta venida de Cristo, ¿no? Vemos que hay una estrella desconocida que luce en el firmamento para anunciar el evento más importante de la historia, ¿no? O sea, si te lo piensas, no puede ser de otra forma. O sea, cómo Dios le dice al mundo, van a ser mi hijo, Dios mismo se va a hacer hombre y manda una señal. ¿Qué medio tiene Dios para mandarte la señal? La estrella. Exacto, un cuerpo celeste que va a estar a la vista de todos, a la vista de los que conocían las profecías del Antiguo Testamento y a la vista del pueblo elegido de Dios para adorarlo, ¿no? Es un punto en el cielo que no está ahí siempre, ¿no? Y un punto en el cielo que además puedes seguir, ¿no? Porque eso es lo que sí se describe de esta estrella, ¿no? Sabemos que acudieron a adorar a Jesús hombres humildes como los pastores, ¿no? Esto que vemos en otros pasajes de la Biblia, ¿no? De la anunciación de ángeles a pastores. Pero en este pasaje en particular lo que vemos es que acuden también a regocijarse con el nacimiento de Jesús, hombres descritos aquí como magos. Y magos, bueno, en la etimología es hombres sabios, ¿no? Sabemos que son más de uno porque habla en plural, ¿no? Magos. Pero no sabemos si fueron 2, 3, 4, ¿cuántos fueron? La tradición dice que fueron 3 y hasta nombres les ponen, ¿no? Pero lo que es cierto es que la Biblia habla de magos, hombres sabios, ¿no? Que conocían las profecías. Y aquí un punto importante del cual vamos a retomar después es reconocían la profecía, pero reconocieron la señal, ¿no? Supieron que esto era el anuncio de algo importante. Entonces, esto te pido que te lo guardes en el estudio, porque pues, es bien importante. O sea, el que tú cuando llegaste por primera vez a una predicación y te hablaron del plan de salvación, de tu problema de pecado y de que hay una solución y esa solución es Jesús, pues esa es una señal, ¿no? Que te puso a ti en particular Dios y que pues hay que reaccionar, ¿no? Cómo reaccionar a los magos, eso es lo que vamos a analizar, ¿no? Y que tú puedas ser como la estrella y como los magos, ¿no? ¿Ellos tenían relación previa? ¿Quiénes? ¿Entre ellos? Los magos, ajá. Probablemente sí, pues venían juntos. O sea, lo que describe aquí la Biblia es que venían juntos siguiendo la estrella. La tradición te dice que venían del lejano oriente, que uno era como africano, el otro no sé qué. La verdad es que esto no lo dice la Biblia. Pero lo que es relevante es que conocían la señal, la vieron y sobre todo tomaron acción. Porque hay la posibilidad de que tú veas la señal y no hagas nada. Sí. ¿No? Te parezca, "Oh, muy bien, ahí está el cielo dando tintileo y manifestándose aquí meses, ¿no? O semanas, ¿no? Y lo que duraban en aquella época los trayectos, ¿no? O sea, porque en esa época
uno tiene que figurarse que un viaje de muchos kilómetros no es fácil. O sea, tienes que movilizarte con víveres o con recursos para poder comprarlos, ¿no? A través de unas zonas que son desérticas, algunas son pobladas, ¿no? Pero entonces sí implica, ¿cómo te diré? Una logística en ello, ¿no? Los relevantes que tomaron acción, o sea, vieron la señal y tomaron acción, ¿no? Eso es lo que habría que tener énfasis, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar primero qué podremos aprender de la estrella, ¿no? Y si me hicieras favor, Karina, leamos Mateo 2:2. Ok, perdón, está en inglés. Pero ahorita te digo. O Mateo 2:2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Sí? O sea, estamos hablando de una estrella, un cuerpo celeste, una manifestación que solo Dios puede utilizar. O sea, yo no sé si ustedes puedan mover una estrella, mover una luna, hacer que un planeta se mueva de aquí para allá. O sea, el ser humano, con toda su petulancia y su avance tecnológico, no es capaz de mover una montaña. No es capaz de mover, bueno, no es capaz de mover nada, ¿no? Y sin embargo, Dios lo que está diciendo aquí es, utilicé una estrella que han visto en el oriente, la venían siguiendo y declararon el propósito para adorarle, ¿no? Entonces esta es una de estas señales que utiliza Dios, señales importantes, visibles, relevantes, que no puedes pasar por alto, ¿no? Entonces, probablemente sea una señal, les digo, que tiene esas características, ¿no? Dios ha usado en otros momentos señales. Vamos, por ejemplo, a Números, capítulo 9, versículos 16 y 17. Si me hicieras favor, José Juan. Sí, nada se encuentra números, sí. Números, ¿sí? Ah, ok. ¿Números qué? 9, 9. versículos 16 y 17, ¿sí? Esta era una señal que utilizó Dios para ir guiando a su pueblo cuando salen de Egipto hacia la tierra prometida. ¿Sí? Ok. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche, la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. ¿Sí? O sea, también está usando una señal en el cielo, ¿no? En forma de nube. Y la está usando para guiar, para que la vayan siguiendo y vayan siguiendo ese camino, ¿no? Entonces lo que vemos es que la estrella, en ese sentido, comparte características con esta otra señal, ¿no? O sea, es visible, está en el cielo y es para guiar, ¿no? Entonces, lo que podemos aquí ver de inicio es que la estrella es una manifestación de esta soberanía de Dios, ¿no? O sea, ¿quién podría mover cuerpos celestes? ¿Quién puede controlar el giro de la Tierra? Solo Dios, ¿no? Y bueno, no sé si a ustedes les interesa un poco esto de la ciencia, ¿no? Pero hay de pronto quien hace preguntas locas, ¿no? ¿Y qué pasaría si la inclinación de la Tierra se moviera un grado? ¿No? Y entonces te dicen los físicos que todo sería un desbarajuste, ¿no? Las mareas crecerían, habría migraciones de aves de un lugar a otro, habría como una serie de desajustes globales, ¿no? Porque hay un grado de inclinación distinto, ¿no? Entonces, imaginémonos que está Dios manipulando, controlando, llevando de aquí para allá un cuerpo celeste. O sea, así de relevante es el evento que anuncia, ¿no? Y lo vemos en Mateo 2:2, ¿no? Dice, venimos, aquí está. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos
a adorarle, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que la estrella está siendo utilizada por Dios para dar una señal de algo relevantísimo, ¿no? Hoy yo podría decirte que si nosotros, los seres humanos, los cristianos, dejáramos de hacer la labor de anunciar a Cristo, Dios usaría rocas, cuerpos celestes, lo que fuera, en su soberanía, para que esa actividad, que es importante, se siguiera realizando, ¿no? O sea, porque así es la soberanía de Dios, ¿no? Veamos, por ejemplo, Lucas 19, versículos 39 y 40. ¿Lo podrás leer, no? Lucas 19, 39 y 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo, os digo que si ellos callaran, las piedras clamarían. Sí, estaban pidiendo que los discípulos dejaran de anunciar las buenas nuevas, ¿no? Entonces, si a ti hoy alguien te ordenara, deja de predicar a Cristo, deja de compartir el Evangelio, la soberanía de Dios es tal que las piedras clamarían, ¿no? Y les digo, esto no es una cosa, ¿cómo te diré? Que nosotros cuestionemos, ¿no? O sea, el propio Cristo lo está diciendo. Estamos viendo que manipula y dirige una nube, estamos leyendo que un cuerpo celeste lo lleva ahí. O sea, a ese nivel de relevancia es. Ahora, lo interesante de la estrella es que es su estrella, ¿no? En Mateo 2 está hablando de, porque su estrella hemos visto. O sea, ¿la estrella de quién? La estrella de Cristo, ¿sí? O sea, por eso es una estrella única, ¿no? Hoy hay mucha especulación de que si era un cometa, que si era no sé qué, que si era Venus en conjunción con no sé qué, ¿sí? O sea, hay como varias explicaciones. Pero lo que es relevante es que era la estrella de anunciación de Cristo, ¿sí? Y aquí es donde yo te digo que te pido que pienses en términos de qué te está diciendo a ti esta parte de la Escritura, ¿sí? La estrella la utiliza Dios para anunciar la buena nueva, que Dios se hizo hombre y que ha nacido Jesucristo, ¿sí? Y esto sirve para que uno piense en que la estrella conduce al lugar donde está Cristo, ¿sí? Nosotros, como cristianos, estamos llamados a realizar esa función. O sea, tú, yo, todos los que estamos aquí, los que nos están viendo y que ya tienen a Cristo en el centro de su vida y en el trono de su corazón, estamos llamados a ser esa estrella. Estamos llamados a ser señal de que Cristo ha nacido y cuál es el camino para encontrarlo, ¿sí? Tú, yo, todos nosotros estamos llamados a ser esa señal del cielo de alguien, ¿no? Esa es nuestra importancia y esa es la relevancia de la estrella. ¿Qué podemos aprender de la estrella? Que así como la estrella fue utilizada, así podemos ser utilizados cada uno de nosotros, ¿no? Veamos, por ejemplo, qué dice Juan 1:39, Jesús, o Caro, ¿verdad? Jesús, Juan 1:39. Por favor, Caro. Sí. Es para allá. Lucas es el siguiente libro. Juan 1:39. Ok. Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Sí, así tenemos que ser nosotros. Te dijo, venid y ved, ¿no? ¿Y qué hicieron?
fueron y vieron. Este estudio, en la primera parte, el primer llamado es a que seamos y nos identificamos con esta estrella, ¿sí? La función de esta estrella es la que nosotros estamos llamados a realizar. Y así como Dios te dice, o les dice a estos discípulos, venid y ved, como le dijo a Abraham en su momento, levántate y vente, vamos a la tierra prometida. Como después le dijo a Moisés, pues tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Y tantos ejemplos de hombres y mujeres relevantes que están siendo llamados por Dios para realizar algo en su plan. Hoy yo te digo, Cristo te está diciendo y nos está diciendo, tú sé como esta estrella, sé instrumento para dar la buena nueva, ¿no? Entonces, primer mensaje de esta predicación, de este estudio, ¿no? Tú conviértete en esa estrella, sé la señal que alumbre el camino para que alguien encuentre a Cristo, ¿no? La estrella además, veamos Mateo 2:9, Jesús, por favor, Mateo 2:9, realiza algo en concreto, ¿no? 2:9, por favor. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Sí? ¿Qué hizo la estrella? Iba guiando. Los magos le iban siguiendo. Y dice aquí con mucha claridad que la estrella se detuvo sobre donde estaba el niño, ¿no? O sea, nosotros cuando compartimos la buena nueva, el evangelio, podemos ir guiando a una persona, irle presentando, pues digamos, las verdades fundamentales, ¿no? El problema de pecado, que ese problema no tiene solución si no hay una instancia superior llamada Dios que es el que puede resolverlo, etcétera. O sea, le podemos dar esa guía, pero tenemos que llegar hasta donde está Cristo. Tenemos que presentar el evangelio completo. Tenemos que presentar el mensaje de salvación que le sea significativo a la persona, ¿sí? Hacer esta actividad de sí guiar a la persona, invitarla a la plática de Navidad, invitarla a las predicaciones, etcétera. Pero lo que hace la estrella que está narrado aquí en Mateo 2:9 es que se detuvo donde estaba el niño, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es llegar hasta el final en la presentación que lleguemos a hacer a una persona del mensaje de salvación, de la buena nueva de Cristo, ¿no? ¿Cómo te diría que esto es en la práctica? Pues cuando estás compartiendo de yo soy cristiano, tengo una vida que es más tranquila que la que tenía antes, ¿sí? Presentas un poco tu testimonio, pero de pronto ahí la dejas inconclusa, ¿no? Porque, no sé, se acabó el tiempo, algo se cruza, alguien te interrumpe la conversación, ¿no? Lo que haría la estrella es detenerse hasta donde está el niño, es decir, va a continuar el trayecto hasta guiarte al punto de encuentro con Jesús. Entonces aquí la recomendación es que, ok, se te interrumpió la charla, cítate con esta persona para reanudar esta plática cuando tú y ellas puedan, ¿no? Esa sería la manera práctica de ver esto. ¿Hasta dónde dejó de trabajar la estrella de Oriente? Cuando llegó a que tú, a estos magos, conocieran a Cristo, conocieran a Jesús, ¿no? Y esto, les digo, es algo bien relevante porque creo que en nuestra vida de cristianos, cuando empezamos a hacer los pininos de compartir el Evangelio, luego incurrimos en esto, ¿no? O sea, lo dejamos a la mitad, ¿no? Le hablamos a una persona, es receptiva, nos empieza a escuchar y algo sucede y se rompe la plática y ya no la retomamos.
O cuando la retomamos y lo volvemos a ver esta persona, hablamos de otra cosa y nos reanudamos aquello, ¿no? Entonces, seamos como esta estrella que solo se detuvo hasta cumplir con la misión de llevar a los magos a la presencia de Cristo, ¿no? Veamos, por ejemplo, qué nos dice Salmos 62.1. Salmos 62.1. Sí, Salmo 62.1. ¿Por qué es importante llegar hasta el final? Dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. ¿Sí? Porque eso es lo que va a conseguir el que sigue la estrella y llega a la presencia de donde está Cristo, ¿no? Va a poder apaciguar sus problemas, va a poder cancelar las cuentas pendientes que tuviera con Dios en el sentido del pecado que haya cometido, del grupo de pecados que haya cometido. Va a anular el acta de la acusación que tengan contra él, ¿no? Y su alma va a estar acallada, va a estar tranquila, va a estar en paz y va a conseguir la salvación, ¿no? Entonces, por eso lo relevante de del aprendizaje de la estrella, ¿no? Llegar hasta el final y conducir a la persona hasta la presencia de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera parte del estudio. Aprender de la estrella, que les digo, pues es raro decir eso, ¿no? O sea, aprender de un cuerpo celeste que Dios está manipulando, algo, pero ya lo aprendimos y es bien relevante para nuestra vida cristiana, ¿no? Ahora, la segunda parte del estudio es qué podemos aprender de estos señores, de estos magos de Oriente. Igual, para tu vida en la práctica, ¿no? O sea, ¿por qué esto es relevante y por qué no lo puso Dios en la Escritura, ¿no? Entonces veamos qué nos dice Karina, Mateo 2.1, ¿sí? ¿Qué observamos de estos señores magos, ¿no? Mateo 2.1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Muy bien. Lo que nos dice la Escritura es bien poquito de estos señores, ¿no? Como les decía, no sabemos si son más de 3 o más de 2. Sabemos que es más de 1 porque habla en plural. No sabemos sus nombres, pero sí sabemos que la palabra mago implica o tiene una connotación de sabiduría, ¿no? Sabemos que ellos aprendieron de la estrella, ¿no? O sea, lo deducimos por todo el pasaje, ¿no? Sabemos que aprendieron que era una estrella relevante porque anunciaba algo que había sido prometido desde antes, ¿no? Era el cumplimiento de una profecía anterior, ¿no? Y aquí la primera pregunta es, si tú, como cristiano, hoy, en diciembre de 2023, ¿te pareces o no a estos magos? O sea, ¿sabrías reconocer las señales de la siguiente venida de Cristo? ¿Las sabemos? ¿Las reconoceríamos si las viéramos en el cielo? Porque también la segunda venida está profetizada algunas señales, unas evidencias, ¿no? ¿Segunda venida? La segunda venida de Cristo está profetizada. ¿Qué es la que esperan los judíos? Y la que esperamos nosotros. Okay. ¿Sí? La estamos esperando porque pues es como la resolución de todo el plan, ¿no? Hay muchos versículos en Tesalonicenses y pues sobre todo en el Apocalipsis que narran mucho de los acontecimientos que van a ocurrir. La pregunta aquí es, ¿tú como cristiano las tienes a la vista? ¿Las podrías reconocer? ¿Le puedes orientar a alguien sobre, mira, ya están aquí, ya va a pasar esto, está profetizado? ¿Sí? O sea, ese es un deber, esa es una acción que hay que aprender de los magos, porque los magos en su tiempo tenían la información que tenía de entrada el pueblo hebreo. O sea, el pueblo hebreo y los sacerdotes judíos pues, conocían todas estas profecías, conocían cómo iba a darse esta señal y no las vieron, o viéndolas decidieron no hacer nada. Estos magos las conocían y una vez que la vieron,
tomaron acción, ¿no? Y ese es el segundo elemento que podemos aprender de los magos, ¿no? Lo siguiente de reconocer una señal es tomar acción, ¿no? Parece obvio, ¿no? Pero los seres humanos somos bien raros, ¿no? El letrero te dice, prohibida la vuelta a la izquierda, ¿y qué haces? No, es que si no tengo que dar la vuelta hasta 2 kilómetros porque allá está el retorno. ¿Qué hago? Te la das, ¿no? Es no saber reconocer señales, ¿no? Y fíjense, Dios pone señales en el cielo, ¿no? Pone gente en tu camino que te habló de Cristo. Y te dijo, les digo porque eso yo mismo hice. Yo creo que a mí, antes de conocer a Cristo y aceptarlo en diciembre del 2009, me iba a haber puesto unas 5 o 6 personas cristianas en el camino, que cuando me dijeron soy cristiano, me di la vuelta y me fui, ¿no? No reconociendo la señal, ¿no? Entonces de los magos podemos aprender eso. O sea, conocían la señal, la vieron y tomaron acción. ¿Qué fue lo que hicieron? La siguieron, ¿no? Dice, hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, venimos siguiendo una estrella. Y como les decía hace un rato, en esa época era una tarea pues en la que podías poner hasta en riesgo tu vida, ¿no? O sea, hacer trayectos largos, ¿no? Hoy en día, pues, hay quien hace estos trayectos en lugares difíciles, ¿no? O sea, la vida de algunos cristianos en algunas zonas del mundo pues, es realmente difícil, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, siempre estamos hablando por los cristianos que están en algunos países africanos, donde es perseguida la Biblia, ¿no? China, Corea, no puedes andar en la calle con una Biblia, ¿no? En los países árabes muy ortodoxos, penadísimo, ¿no? Entonces, en esos lugares, tomar acción de seguir a Cristo es jugarte la vida. Aquí no estamos tan así, pero también tenemos cierta persecución. Entonces también la actitud de los magos es relevante, ¿no? Es relevante por eso, ¿no? Los magos, además, también sabemos que perseveraron, ¿no? Veamos Mateo 2, 9, por favor. Si no lo puede leer, Mateo 2, 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Sí? O sea, lo que narra el pasaje en la primera parte es, venimos siguiendo la estrella, se detienen con el gobernante Herodes, le cuentan qué vienen buscando y perseveran. O sea, porque también eso es otra enseñanza relevante de este pasaje. Tú puedes ir siguiendo una señal, llegas pensando en preguntar a alguien que tú piensas a priori que sabe más que tú, y ese otro te da un mensaje de, pues no tengo idea de lo que me hablas, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues si que es el gobernante de estos que están esperando al Mesías, no sabe nada, y además parece que no le importa, pues mejor me regreso, ¿no? Pero estos magos lo que hicieron fue perseverar, siguieron todavía la estrella, ¿no? Y llegaron al punto donde estaba el niño y cumplieron lo que se habían propuesto, que es lo que está narrado en Mateo 2, 2, porque el propósito de seguir la estrella era adorarle, ¿no? O sea, la acción que venían a realizar estos magos era adorarle, ¿no? Entonces, ¿qué otra enseñanza podemos encontrar o podemos extraer de estos magos? Pues que su actividad en la que estaban dedicados era adorarle. Yo te pregunto, ¿cómo estamos en eso? ¿Sí? ¿Cada cuándo te acuerdas de
Dios, de Cristo, para exclusivamente adorarle. O sea, porque los magos no dice aquí que fueron al lugar donde está Cristo con una lista de peticiones, ¿no? ¿Y cómo hacemos nosotros? Muchas veces llegamos primero con la lista de peticiones y luego le decimos, Dios, te quiero mucho, eres lo máximo, ¿no? Pero traemos nuestra lista, ¿no? Estos magos no dicen que trajeran su pliego petitorio, ¿no? Sino de donde estuvieran, fueron siguiendo una estrella, muchos kilómetros, les digo, con una logística alrededor, para adorarle. Perseveraron y lo hicieron, ¿no? Y aquí nos narra en el pasaje cosas que le ofrendaron a Cristo, ¿no? Entonces, ese también es un aprendizaje que podemos tener de aquí, ¿sí? Hacer un análisis de cuál es el propósito de la acción que tienes cuando pues, sabes el camino para llegar a Cristo, ¿no? ¿Sí? La gran ventaja que tenemos es que ya siendo cristianos y habiendo aceptado a Cristo, la puerta de su oficina está abierta todo el tiempo, ¿no? Entonces, la buena noticia es que todos los días puedes acudir como estos magos e ir a su trono y adorarlo, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Veamos Apocalipsis 2, versículo 10, ¿no? ¿Por qué es importante perseverar, ¿no? ¿Qué promete Dios al respecto, ¿no? Apocalipsis 2:10 y nos vamos a subrayar la última parte, ¿no? Apocalipsis 2:10, el último libro de la Sagrada Escritura. ¿No? No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? O sea, aquí lo que nos está diciendo la Escritura, y les digo, es una promesa incluso para nosotros, es que va a haber padecimientos y dificultades, las que pudieron enfrentar los magos en sus trayectos, ¿no? O sea, digo, cayeron en un lugar bastante terrible que era la corte del rey Herodes, ¿no? O sea, yo no me la imagino como un lugar agradable, ¿no? Ni menos este señor, ¿no? Que sabemos las cosas terribles que hizo, ¿no? Y además, en este pasaje vemos cómo incluso los quiso hacer partícipes de su maldad, ¿no? O sea, porque le encarga que averigüen con diligencia dónde están Jesús. Y dice, también para yo adorar, pero traía un plan horrible, ¿no? O sea, este personaje debe haber sido horrible. O sea, todas esas dificultades las fueron pasando los magos, ¿no? Probablemente, les digo, incomodidad, traslado, no sé, todas las dificultades. Pero ¿para qué es ser fiel y perseverar y llegar hasta el final? Dice la parte final de Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? Esa es una promesa para ti y para mí, ¿no? Y yo te diría que es también una certeza, ¿no? Mientras tú, ya siendo cristiano, seas perseverante en tu fe y en la labor de compartir el Evangelio, lo único que vas a tener, aunque enfrentes dificultades aquí, va a ser la corona de la vida. Vida eterna, vida para siempre, ¿no? Y depende de nuestra vida, lo corto o lo largo que pudiera ser en este mundo, también vamos a experimentar grandes bendiciones. Porque de entrada las tribulaciones no nos van a parecer tan opresivas, porque tenemos a Dios de nuestro lado, ¿sí? Nuestra confianza está en que Él gobierna todo y todo lo hace en pro de nuestro bien, ¿no?
en pro de un plan que se va a cumplir, ¿no? Por más terrible que sea lo que te esté pasando, ¿no? Entonces también tienes esta recompensa, tienes esta certeza, esta seguridad, ¿no? Entonces, yo te digo, ten mayor confianza por la promesa en que tu labor de seguir esta estrella hasta Cristo va a ser recompensada, ¿no? ¿Sí? Ahora, los sabios, ¿qué vemos que hacen en el versículo 10 del pasaje que estamos leyendo? ¿Sí? Veamos Mateo 2:10, por favor. ¿Quién lo tiene? ¿Caro? Otra vez el video. Mateo 2:10. Dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron? Llegaron hasta el punto donde estaba el niño, vieron la estrella y se regocijaron con grande gozo. ¿Sí? Esta es también una actitud que podemos aprender de estos magos, ¿no? Y que yo te digo también, tú sé como ellos, ¿no? Regocíjate cuando veas que Cristo está manifestándose en la vida en tu vida, en la vida de alguien de junto, ¿sí? Regocíjate cuando ves que la vida de alguien se transformó por obra de Él, ¿no? Regocíjate pues, con todo lo que te va pasando, ¿no? Regocíjate porque, pues imagínate, dio una gran señal en el cielo para que tú pudieras estar en el lugar en el que te habías propuesto ir a adorar a Cristo, ¿no? Eso es la relevancia de los magos y su actitud, ¿no? Los sabios, ¿qué también hicieron? Entraron a su casa, veamos Mateo 2:11, Jesús, por favor. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Sí? Todo lo que hicieron fue entrar en la casa. O sea, figurativamente en esto que estamos comentando, de lo que serían aprendizajes para nosotros y cómo lo aplicamos, es, pues ok, ya llegaste hasta donde está Cristo, ¿no? Ya llevaste a una persona a la predicación, ya estás ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que sigue? El propósito de los magos desde el versículo 2 de Mateo 2 es adorarle. Y cumplieron con ese propósito, ¿no? Lo leemos bien en el versículo 11. Dice, entraron a la casa, ¿sí? Tomaron acción y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, ¿no? Ejecutaron la acción que se habían propuesto. Entonces también nosotros en nuestra vida cristiana hay que figurarnos estos planes, ¿no? Hay que hacer este plan de acción, ¿no? Esta logística que vemos en lo que narra la Biblia respecto a los magos, ¿no? O sea, tú ponte el propósito de compartir a Cristo, inicias la plática, no la dejas inconclusa, la retomas, llegas hasta el lugar donde está Cristo, es decir, le llevas a la persona que conozca las verdades fundamentales, el plan de salvación, cómo puede resolver su problema de pecado y lo invitas a que ore, lo invitas a que se postre ante Cristo y le pida perdón de pecados, ¿no? O sea, lo conduces a que realice esta actividad que es la que le va a poder comprar el boleto de salvación, ¿no? O sea, lo que podemos aprender de lo que hacen los magos es que ejecutan el plan original que tenían. Tú cuando compartes el Evangelio, sea como un mago, cumple el propósito de lo que te habías propuesto al compartir el Evangelio, ¿sí? A lo mejor te va a llevar años porque luego así sucede, ¿no? Uno está con el compañero de trabajo y le hablas de Cristo y te cierra la puerta, otras veces está más receptivo, luego te interrumpen, luego charlas por
largo rato con la persona y bueno, tienes este punto en el que le presentas el plan de salvación y lo invitas a orar, ¿no? Llega hasta allá, llega hasta ese... El qué va a pasar ya no está en tu control. El que va a actuar es Cristo para cambiar ese corazón, ¿no? Y si hay que volverlo a hacer, hay que volverlo a hacer. Les digo, hay veces que nos lleva tiempo, ¿no? Creo que con los hijos es un poco así, ¿no? Es una actividad que los padres pues, vamos desarrollando, les vamos hablando de Cristo a los hijos. Y bueno, pues son ellos los que van a tener que tomar decisión. Pero lo que yo digo es, plantéate el plan para que ese plan por lo menos llegue hasta su conclusión, ¿no? El qué vaya a pasar después es obra de Dios, ¿no? Es tema que Cristo va a realizar, ¿no? Y bueno, lo que estamos viendo además es que le dan 3 regalos que son 3 regalos simbólicos, ¿no? 3 regalos que son importantes reflexionar sobre el cómo los escogieron y para qué los escogieron, ¿no? ¿Sí? Aquí nos dice el versículo 11 de Mateo 2, que los presentes que le ofrecieron y que utilizaron para adorar a Cristo fueron oro, incienso y mirra, ¿sí? Oro, reconociéndolo como rey, ¿no? O sea, porque eso es lo que le regalas a alguien preeminente, importante, relevante, ¿no? Es el Dios del universo, hecho hombre. Cantidades de oro las puede tener solo deseándolas. Lo importante es el simbolismo, ¿sí? Que estos magos, de donde estuvieran, hicieron ese trayecto para llevarle oro, reconociendo su grandeza, su calidad de soberano, ¿no? Entonces, también podemos aprender de eso. Nosotros como cristianos, ¿cuántas veces le llevamos esa ofrenda? ¿Sí? O sea, en tu corazón, de reconocerlo el Señor y el gobernante máximo de todo, ¿no? Segundo presente que ofrecieron a Jesús estos magos, incienso, ¿sí? Incienso pues, es una hierba, una planta que con algunos tratamientos sirve para aromatizar, ¿no? Y es un símbolo de presentarle un obsequio, un reconocimiento a una deidad, ¿no? A algo que es superior a nosotros y que está en todos lados, ¿no? O sea, por eso como que cuando uno percibe el incienso, pues lo asocia con las cosas de arriba, ¿no? Las cosas importantes, ¿no? El incienso entonces, el símbolo de estos magos es que le están reconociendo que es Dios hecho hombre, ¿no? O sea, a este bebecito que estaban encontrando en este pesebre, en esta casa, le llevaron un reconocimiento de que era Dios hecho hombre, ¿no? Entonces también nosotros ahí tenemos que llevar en nuestro corazón el entendimiento de que cuando acudimos a Dios, a Cristo en nuestras oraciones, estamos acudiendo con Dios mismo, ¿no? ¿Ah? Y que ese es un malentendido de algunos que parecen, que se dicen cristianos, que no reconocen la deidad de Cristo, ¿no? ¿Sí? Hay algunos grupos, algunas sectas que dicen Cristo es un gran profeta, un gran hombre, un gran maestro, pero no es hijo de Dios. No, estos magos lo están reconociendo en su dimensión correcta, ¿sí? Soberano y Dios, ¿no? Entonces, ese entendimiento también es algo que tenemos que tener muy claro y que podamos aprender de estos magos, ¿no? Y por último, la mirra, ¿sí? Que es también una especie aceitosa que se utilizaba sobre todo en los ritos funerarios, ¿no?
para perfumar, ¿no? Para mitigar el olor de descomposición, ¿no? La mirra, ¿no? ¿Qué está diciéndole los magos a este niño cuando le ofrece mirra? Está reconociendo el sacrificio que va a realizar, ¿no? O sea, fíjense lo relevante que es llevarle a un bebé estos 3 regalos y este último, ¿sí? Porque ya sabían las profecías, ¿sí? Sabían que estaba profetizado que este niño sería el Mesías, que tendría que ser sacrificado para salvación del pueblo, ¿no? Del pueblo hebreo, ¿no? Para salvación tuya, ¿no? Entonces, estos magos también le llevan ese símbolo del sacrificio futuro que va a realizar por ti, y para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces también la forma, vamos a decir, más recomendable de acudir a orar y a adorar a Cristo es reconociendo esos 3 elementos, ¿no? Reconociendo su soberanía como rey, reconociendo su carácter divino como Dios y dando gracias por el sacrificio que realizó, ¿sí? Ahora, con este contexto, con los aprendizajes de la estrella, con los aprendizajes de estos magos y con estos 3 símbolos, la pregunta que te dejo para que la reflexiones hoy en la noche, cuando ya estés por dormir, en tu lugar privado y en tu tiempo de oración es, en tu vida, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Sí? Lo que dice aquí Mateo 2:2, ¿no? O sea, la pregunta que hicieron los magos, ¿no? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Sí? En tu vida, ¿dónde está? ¿Dónde responderías que está? ¿En qué lugar? ¿No? En un pesebre horrible, inmundo, lleno de insalubridad, de vacas y de como eligió nacer, ¿no? O sea, nuestro corazón es un poco así, ¿no? O lo tienes en el trono y le estás llevando esta adoración, ¿no? Reconociendo su soberanía, su deidad y agradeciéndole el sacrificio que hizo efectivamente por ti, ¿no? Entonces ese es el estudio del día de hoy. Dejo esa pregunta para cada uno de nosotros, como tarea para la siguiente semana. Y bueno, sobre todo una tarea individual, ¿no? El saber en qué lugar está Cristo en tu vida, ¿no? Y los aprendizajes que vimos de los magos y de la estrella, ¿sí? Entonces, si les parece bien, terminamos con una oración y bueno, pues seguimos comentando ahorita en la cena, ¿no? Yo tengo unas preguntas. Sí. Ya, Bueno, pues me corres. Padre bendito, te queremos agradecer porque tú en tu palabra y a través de estas predicaciones que tú preparas, tenemos grandes enseñanzas, Padre. Tú, así como en tu soberanía utilizas rocas, mares, bestias, criaturas del mar, cuerpos celestes, para que nosotros tengamos aprendizajes, para que nosotros tengamos evidencia de tu poder, para que tengamos confianza en tus promesas. Te damos muchas gracias porque tú, a través de estas 2 figuras que son los magos y la estrella del oriente, podemos obtener importantes aprendizajes que nos pueden ayudar y que nos ayudan para que nuestra vida cristiana pues sea la que tú quieres, ¿no? Que sea efectiva, que sea de acción, que sea de poder, Padre, ¿no? Que por el poder que seamos nosotros solamente un canal para que se manifieste tu bondad, tu misericordia y tu gracia para las personas que pues tienes tú destinadas para ser salvas, Padre. Entonces pedimos que este estudio sea útil para que nosotros lo comprendamos y lo podamos aplicar y que nos des muchas oportunidades, Padre, de compartir la buena nueva de Cristo y la forma en que las personas pueden cambiar su vida y obtener la salvación y conseguir
esa promesa de la corona de la vida eterna, Padre. Te damos gracias y te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.